Bienvenido a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de las montañas Ozark de Missouri. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde dónde nos ves y la hora exacta en la que escuchas esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estos relatos documentados. Fue en la mañana del 17 de diciembre de 1899, cuando un agricultor local llamado Thomas Whitley se acercó a la granja de la familia Lyall, ubicada en lo profundo del condado de Taney, Missouri. El aire invernal, amargo y helado, había dejado una fina capa de escarcha sobre los pinos circundantes. Según el testimonio posterior de Whitley ante el sheriff del condado, había ido a entregar un paquete de provisiones solicitado por el patriarca de la familia, Joseph Lyall. Lo que descubrió, en cambio, se convertiría en uno de los casos más desconcertantes y perturbadores de la historia de los Ozarks, un misterio que permanecería en gran parte sin documentar hasta que, en 1963, durante unas reformas en el Palacio de Justicia del condado, se halló una serie de diarios. La cabaña de los Lyall se encontraba aproximadamente a 27 kilómetros al suroeste de Forsyth, la sede del condado, en un terreno que había sido reclamado durante los primeros asentamientos de la década de 1850. Apartada de lo que entonces se llamaba Millers Creek Road, la casa de 2 pisos estaba construida con roble local y piedra caliza, y contaba con una distintiva chimenea de arcilla roja, que, según los vecinos, podía verse humeando desde Garber Bald en los días de invierno despejados. La propiedad abarcaba unas 80 acres, con un pequeño huerto de manzanos al este y un denso bosque que se extendía al norte y al oeste. De acuerdo con los registros de propiedad del condado, Joseph Lyall había heredado el terreno de su padre, Samuel Lyall, un exsoldado confederado que se estableció en la región después de la Guerra Civil. Lo que hacía tan inusual el hallazgo de Whitley no era solo el estado abandonado de la casa, sino la meticulosa disposición de los objetos en su interior. La mesa del desayuno estaba servida para 5 personas, con platos de comida a medio consumir, ahora endurecida y cubierta de moho. Una tetera seguía sobre la estufa de leña, su contenido reducido a una mancha oscura. Las puertas estaban sin llave, las ventanas intactas. En la sala, una Biblia abierta reposaba en la mesa lateral, abierta en el libro del Apocalipsis. Los juguetes de los niños, un caballo de madera, una muñeca de trapo y un juego de jacks, estaban dispuestos en semicírculo sobre la alfombra de la chimenea, como si los pequeños se hubieran levantado un momento de su juego. Y en el dormitorio principal, en el piso superior, la cama donde supuestamente Nora May Lyall había pasado sus últimas horas estaba perfectamente hecha, con las esquinas dobladas con precisión militar y una sola hendidura en el centro del edredón, como si alguien se hubiera sentado allí recientemente. En la mesita de noche, un cepillo de plata aún contenía varios cabellos grises, y un par de lentes de lectura descansaba cuidadosamente doblado junto a un diario abierto, con la tinta de la pluma ya seca. Pero la familia Lyall, Joseph, su esposa Rebecca, sus 3 hijos Michael, 9 años, Elisa, 6 años, y la bebé Catherine, 8 meses, además de la madre de Joseph, la mencionada Nora May, no estaba en ninguna parte. Sus abrigos de invierno seguían colgados en los percheros junto a la puerta. Sus 2 caballos permanecían en el establo, aunque mostraban signos de abandono que sugerían que no habían sido alimentados durante al menos 1 o 2 días antes de la llegada de Whitley. Incluso el perro de la familia, un sabueso negro y marrón llamado Drummer,
según los vecinos, había desaparecido sin dejar rastro. La única señal de que algo podía estar mal era un pequeño diario de cuero hallado bajo las tablas del piso, debajo de la cama de Nora May. En él se describía que la anciana padecía una enfermedad desde meses antes de la desaparición de la familia. El diario, que comenzaba en marzo de 1899, registraba el deterioro de su salud en una caligrafía cada vez más temblorosa. Las primeras anotaciones describían dolencias propias de la edad: dolor en las articulaciones, dificultad para dormir, momentos de confusión. Pero hacia finales del verano, los apuntes adquirieron un tono más oscuro. 17 de agosto de 1899. Los sonidos de abajo han comenzado de nuevo. Joseph dice que es solo la casa asentándose, pero yo sé que no. Las voces se cuelan por el piso. Hablan de mí cuando creen que no escucho. 3 de septiembre de 1899. Rebeca me vigila en las comidas. Me quita el plato antes de que termine. Dice que ya he comido cuando no es así. Los niños ya no me miran a los ojos. Solo la pequeña Catherine, demasiado joven para entender, todavía me sonríe. 22 de octubre de 1899. Joseph ha empezado a cerrar mi puerta con llave por las noches. Afirma que es por mi seguridad que he estado deambulando. No es cierto. Duermo poco, pero cuando lo hago, los sueños son inquietantes. Veo a Samuel, mi difunto esposo, de pie al pie de la cama, su uniforme aún manchado con la sangre de Shiloh. No dice nada, solo me observa. La última entrada, fechada el 15 de diciembre, simplemente decía: el silencio que sube de la planta baja crece más fuerte cada noche. Temo lo que traerá la mañana. Las autoridades locales realizaron lo que, para 1899, se consideró una investigación minuciosa. El sheriff Clayton Burns y 2 ayudantes registraron los bosques cercanos, interrogaron a los vecinos, aunque el más próximo vivía a más de 5 kilómetros, e intentaron rastrear los movimientos de la familia. La nevada de diciembre había borrado cualquier huella o rastro de carreta que pudiera indicar en qué dirección se habrían marchado, si es que se fueron por su propia voluntad. No se encontró sangre, ni señales de lucha. Incluso el ganado, aparte de estar hambriento, estaba ileso, según los registros del condado conservados de esa época. No se descubrió ninguna evidencia concluyente de un crimen. La teoría predominante fue que la familia había abandonado la casa, quizá por dificultades económicas o para buscar tratamiento médico para la anciana Nora en una ciudad más grande. Sin embargo, esta explicación no daba cuenta del desayuno a medio comer, las puertas sin cerrar, ni las pertenencias personales dejadas atrás, incluidos los retratos de familia, el valioso rifle de caza de Joseph Lyall y la alianza de Rebecca, hallada en el alféizar de la ventana de la cocina. El invierno de 1899 a 1900 fue especialmente duro en los Ozarks, con nevadas récord y temperaturas muy por debajo de cero durante semanas. La búsqueda de la familia Lyall se vio obstaculizada por estas condiciones, y a comienzos de enero, el sheriff Burns clasificó oficialmente el caso como una desaparición inexplicada. Un breve aviso apareció en el Forsyth Chronicle el 12 de enero de 1900, pidiendo a cualquiera con información que contactara con la oficina del sheriff, pero no surgió ninguna pista creíble. El caso habría permanecido como mera leyenda local, de no ser por el descubrimiento realizado en la primavera de 1962 por el investigador histórico Emmett Holloway. Mientras examinaba los registros de defunción del condado para un proyecto genealógico no relacionado, centrado en las familias de veteranos de la Guerra Civil, Holloway se topó con un certificado de defunción a nombre de Nora Lyall, fechado el 12 de noviembre de 1899.
más de un mes antes de la desaparición de la familia. Según este documento, firmado por el médico local, Dr. William Tarrant, Nora había fallecido de tisis, consumption, y complicaciones propias de su avanzada edad, a los 76 años, y había sido enterrada en el pequeño cementerio detrás de la iglesia Hickory Grove, aproximadamente a 8 kilómetros de la granja de los Lyall. El certificado mencionaba a Joseph Lyall como informante y llevaba su firma, un detalle que resultaría significativo en análisis posteriores. Este hallazgo planteaba una contradicción evidente. ¿Cómo podía Nora May haber escrito entradas en su diario fechadas después de su muerte oficial? ¿Y por qué la familia mantenía su dormitorio como si aún estuviera viva? Más inquietante aún, cuando Holloway trató de confirmar la información del entierro, descubrió que, aunque los registros de la iglesia indicaban que se había asignado una parcela para Nora May Lyall, el libro de los encargados del cementerio no contenía ningún registro de un entierro real. Intrigado por esta discrepancia, Holloway inició una investigación más sistemática sobre el caso Lyall. Rastreó registros de propiedad, evaluaciones de impuestos y listas de asistencia de la iglesia Hickory Grove, reconstruyendo un panorama más detallado de la vida de la familia en los años previos a su desaparición. De acuerdo con estos documentos, los Lyall habían sido asistentes regulares a la iglesia hasta aproximadamente marzo de 1899, cuando sus nombres dejaron de figurar en el registro dominical, coincidiendo con las primeras entradas del diario de Nora May que describían su deterioro de salud. Los registros fiscales mostraban que Joseph Lyall se había atrasado en el pago de impuestos en 1898, tras lo que parecía haber sido una mala cosecha el año anterior. Se había establecido un embargo sobre la propiedad, aunque nunca llegó a ejecutarse. Un apunte particularmente llamativo en los archivos del secretario del condado indicaba que Joseph había intentado vender parte de su terreno en octubre de 1899, aproximadamente un mes antes de la supuesta muerte de su madre, pero no había encontrado compradores dispuestos a pagar el precio que pedía. Los hallazgos de Holloway despertaron un modesto interés renovado en el caso. En el verano de 1963, las autoridades del condado autorizaron una excavación limitada de la supuesta tumba de Nora May Lyall en el cementerio Hickory Grove. El trabajo se llevó a cabo discretamente, sin apenas anuncio público, y fue supervisado por el Dr. Marcus Elliott, de la Oficina del Médico Forense del estado de Missouri. Según el informe oficial, fechado el 23 de julio de 1963, no se encontraron restos humanos en la parcela. La excavación reveló solo una caja de pino llena de rocas y tierra, con un peso aproximadamente equivalente al de un cuerpo adulto. Restos de fibras de tela, compatibles con ropas funerarias, y varios pasadores de cabello, de un estilo común a finales del siglo XIX, sugerían que la caja había sido preparada como si fuera para un entierro, pero nunca se había depositado un cuerpo en su interior. Por esa misma época, el proyecto de renovación del Palacio de Justicia sacó a la luz un conjunto de documentos sellados dentro de una cavidad de la pared durante una remodelación anterior en 1921. Los papeles, guardados en una caja de hojalata y ocultos deliberadamente bajo el yeso, incluían el diario personal del sheriff Clayton Burns y una colección de declaraciones de testigos que nunca se habían incorporado al expediente oficial. Estos documentos dibujaban un panorama considerablemente más oscuro de los acontecimientos que rodearon la desaparición de la familia Lyall. Según los escritos privados del sheriff Burns, él había albergado sospechas sobre Joseph Lyall años antes de la desaparición.
Varias anotaciones detallaban quejas de vecinos sobre el comportamiento cada vez más errático de Joseph, tras una lesión en la cabeza sufrida en 1897, mientras trabajaba en el aserradero. El accidente, descrito con detalle en un informe aparte, ocurrió cuando un tronco se soltó de sus amarres y golpeó a Joseph en el lado izquierdo de la cabeza, dejándolo inconsciente por casi 3 horas. Las notas de tratamiento del Dr. Tarrant indicaban que, aunque Joseph había recuperado la conciencia y sus funciones básicas, había sufrido dolores de cabeza persistentes, desorientación ocasional y episodios de agitación inusual en los meses siguientes. El sheriff relató un encuentro en la primavera de 1899, en el que Joseph apareció en el pueblo agitado y desaliñado, asegurando que su madre, Nora May, le hablaba a través de las paredes de la casa y vigilaba a los niños mientras dormían. Joseph intentó comprar cerraduras adicionales, explicando al dueño de la ferretería que hay cosas que deben quedarse en su sitio. Cuando Burns lo confrontó por estas inquietantes afirmaciones, Joseph las desestimó rápidamente como bromas, alegando que estaba falto de sueño por el cuidado del nuevo bebé. Más inquietantes fueron las declaraciones de Eliza Parrish, la partera que asistió el nacimiento de la hija menor, Catherine, en abril de 1899. En su testimonio, guardado en secreto, Parrish describió a Rebecca Lyle como temerosa y desmejorada, y señaló que la mujer le susurró que Joseph había comenzado a encerrar a su madre en su habitación del piso superior por las noches, diciendo que camina cuando no debería. Parrish también observó moretones inusuales en los brazos de Rebecca y un ambiente general de tensión en la casa que le hizo dudar en dejar sola a la madre y al bebé. El testimonio continuaba describiendo un hogar en declive, platos sin lavar, suelos sin barrer. Los niños parecían alimentados, pero extrañamente callados. El pequeño Michael, en particular, tenía una actitud de vigilancia impropia de su edad. La única habitación que se mantenía con esmero era la de la anciana Nora May. Rebecca explicó que Joseph insistía en limpiarla él mismo cada mañana y no permitía que nadie más entrara. Cuando Parrish preguntó por la salud de la anciana, Rebecca miró con nerviosismo hacia el techo y respondió: «La madre Lyle descansa la mayor parte del día ahora. Joseph dice que es mejor no molestarla». Parrish señaló que durante todo el día que permaneció allí, ni vio ni oyó señal alguna de Nora May, a pesar de que le aseguraron que la mujer estaba en la casa. Quizá el relato más escalofriante fue el de Jacob Miller, dueño de la tienda general de Forsyth. Miller declaró que Joseph Lyle visitó su establecimiento el 14 de diciembre de 1899, pocos días antes de la desaparición de la familia, y compró 5 sudarios de distintos tamaños, una cantidad de lejía y varios trozos de cuerda gruesa. Cuando Miller le preguntó por tales compras, Joseph respondió que eran preparativos para el invierno y que madre insiste en que debemos estar listos. Miller, en una declaración nunca incorporada al expediente oficial, describió el aspecto de Joseph aquel día como el de un hombre que no había dormido en muchas noches. Señaló que Joseph pagó con monedas de plata en lugar del crédito que solía usar y rechazó la oferta de entrega, insistiendo en transportar él mismo los artículos, a pesar de la tormenta de nieve que se avecinaba. Una declaración aparte de Sarah Miller, esposa de Jacob, añadió que Joseph pasó casi 20 minutos observando una exhibición de caramelos para niños antes de comprar toda la existencia, un gasto difícil de conciliar con las conocidas dificultades económicas de la familia. Cuando Sarah preguntó si era para una celebración navideña, Joseph respondió:
Madre dice que los niños merecen algo dulce para su última noche. Estos documentos quizá habrían resuelto algunas incógnitas si E.M.T.T. Holloway no hubiera desaparecido en octubre de 1963, dejando su investigación inconclusa. Su colega Margaret Wilson, de la Sociedad Histórica de Missouri, informó que recibió una llamada telefónica frenética de Holloway la noche del 17 de octubre, en la que éste afirmaba haber hecho un terrible descubrimiento sobre el caso Lyell y necesitaba hablar con ella de inmediato. Según el testimonio de Wilson, Holloway mencionó haber hallado una conexión entre el doctor y la familia que lo cambiaba todo, pero se negó a dar detalles por teléfono. Holloway nunca llegó a la cita prevista para la mañana siguiente. Un registro posterior de su oficina reveló que muchas de sus notas sobre la familia Lyell habían sido retiradas o destruidas. Su diario de investigación, que según Wilson mantenía meticulosamente, había desaparecido por completo. Solo quedaron las copias al carbón de las cartas que había enviado a varios archivos pidiendo información adicional sobre los Lyell y el Dr. Tarrant. Pero cualquier respuesta que hubiera recibido había desaparecido. La investigación sobre su desaparición fue finalmente suspendida por falta de pruebas, aunque la prensa local destacó la inquietante semejanza con el caso que él mismo investigaba. El vehículo de Holloway fue hallado 2 semanas después en una estación de autobuses de Springfield, Missouri, sin indicios de violencia. Los empleados no pudieron confirmar si había comprado un boleto o abordado algún autobús. Sus cuentas bancarias quedaron intactas. Su proyectado libro sobre los misterios históricos de los Ozarks nunca se completó. En las décadas siguientes, la propiedad de los Lyell cambió de dueño en múltiples ocasiones, aunque pocos permanecieron allí más de 1 o 2 años. Los rumores locales sugerían que la casa misma poseía alguna influencia malévola, con informes de sonidos extraños, zonas de frío inexplicable y una sensación persistente de ser observado, especialmente en el dormitorio del piso superior, donde, supuestamente, Nora May había pasado sus últimos días. Edward y Grace Hamilton compraron la propiedad en 1927 con la intención de establecer una lechería. En una entrevista realizada en 1955 para un proyecto de historia local, Grace Hamilton relató su breve permanencia en la antigua granja de los Lyell. Duramos apenas 8 meses. La casa nunca se sintió bien desde el principio. Incluso en verano, esa habitación de arriba se mantenía tan fría que podías ver tu propio aliento. Por las noches, oíamos un mecer, como si alguien estuviera en una mecedora, pero allí no había ninguna. Habíamos guardado todos esos muebles en el granero. Nuestros 3 hijos se negaban a dormir solos, diciendo que escuchaban a la abuela cantar a través de las paredes. Los perros de la familia no quisieron entrar en la casa después de la primera semana. Lo más inquietante fue una mañana, cuando fui a hacer la cama del dormitorio principal, antes de Nora May, y encontré la hendidura de una figura sentada sobre el cubrecama liso, a pesar de que nadie había entrado en la habitación desde la noche anterior. La gota que colmó el vaso fue descubrir, una mañana de principios de diciembre, a nuestras 5 vacas lecheras muertas. No presentaban marcas ni señales de enfermedad. El veterinario no pudo explicarlo, pero estaban dispuestas en un círculo perfecto, en el prado norte, todas mirando hacia el centro. Ed dijo que quizá fue un rayo, pero no había habido tormenta. Ese mismo día hicimos las maletas y nunca regresamos, ni siquiera por los muebles que dejamos. Relatos similares surgieron de los propietarios posteriores. Los Peterson, 1931-1932,
informaron que su hija de 6 años mantenía conversaciones con una anciana invisible que, según la niña, se sentaba en la esquina de su dormitorio. La familia Cunningham, 1935-1936, abandonó la propiedad después de que su hijo adolescente comenzara a dormir caminando hasta la habitación del piso superior cada noche, donde lo encontraban sentado en el borde de la cama, mirando fijamente la pared y hablando con voz de mujer. Estos testimonios, si bien intrigantes desde un punto de vista folclórico, carecen de las pruebas documentales necesarias para un análisis histórico riguroso. Representan la evolución de la historia Lyell en leyenda local, con cada narración añadiendo o alterando detalles para reforzar su impacto. Lo que sí poseemos es una serie de cartas descubiertas en 1968, durante la liquidación de la herencia del Dr. William Tarrant, el médico que firmó el certificado de defunción de Nora May Lyell. El Dr. Tarrant había ejercido en el condado de Taney desde 1887 hasta su muerte en 1927, atendiendo como médico principal a gran parte de la población rural. Sus diarios médicos, conservados por su hija y finalmente donados a la Sociedad Histórica Estatal, ofrecen valiosos testimonios de las prácticas médicas de la época y de las dificultades de trabajar en comunidades tan aisladas de los Ozarks. Pero fue una colección de correspondencia personal, hallada en un cajón cerrado con llave de su escritorio, la que aportó nueva luz al caso Lyell. Estas cartas, intercambiadas entre Tarrant y un colega del Colegio Médico de St. Louis, el Dr. Frederick Winship, describen una condición que Tarrant observó en Nora May durante sus últimos meses y que no sabía cómo diagnosticar ni tratar. Según la correspondencia, Nora May presentaba síntomas de insomnio severo, períodos de catatonia, alternados con extrema agitación, y lo que él calificaba como una extraña fijación por los sonidos y movimientos de la casa. Lo más notable era la afirmación de Nora May de poder oír los pensamientos de su familia a través del suelo y las paredes, y que esos pensamientos se volvían en su contra. En una carta del 12 de junio de 1899, Tarrant escribió: «He administrado los tratamientos con brometimida que sugeriste, pero con escaso efecto». La correspondencia, que abarca de abril a noviembre de 1899, refleja su creciente preocupación tanto por la salud de Nora como por el efecto en su hijo. Los períodos de lucidez de la señora Lyell son cada vez más cortos, mientras sus delirios paranoides se intensifican. Ahora afirma que sus nietos están siendo preparados para algo que no puede explicar, y que su nuera reemplaza sus objetos personales por copias idénticas. Lo más alarmante es su obsesión con los sonidos. Asegura oír conversaciones y movimientos en toda la casa con una claridad imposible, incluso cuando la familia está comprobablemente en silencio o ausente. Para septiembre, las cartas de Tarrant revelan preocupación por el estado mental de Joseph. La tensión de cuidar a su madre le está pasando factura. Ha desarrollado el hábito nervioso de comprobar una y otra vez las cerraduras de puertas y ventanas. Habla de su madre en términos contradictorios. En un momento dice que mejora, y al siguiente expresa temor por su influencia sobre los niños. En mi última visita, me confesó que a veces oye la voz de su madre llamando desde su habitación, solo para encontrarla dormida cuando la revisa. Le he sugerido que considere internar a la señora Lyell en el Hospital Estatal de Jefferson City, pero se altera solo de pensar en separarse de ella. En su última carta, fechada 28 de octubre de 1899, Tarrant escribió: «Empiezo a creer que la condición de la señora Lyell quizá no sea física, sino una manifestación de un profundo deterioro mental. Más preocupante aún es que su hijo Joseph
parece estar desarrollando síntomas similares: paranoia y alucinaciones auditivas. Ha comenzado a hablar de su madre como si poseyera una influencia sobrenatural, asegurando que ya no está contenida en su cuerpo y que se mueve por las paredes durante la noche. Temo que estemos observando una folie à deux en desarrollo entre madre e hijo, agravada por su aislamiento y la presión de cuidar a 3 niños pequeños con el invierno acercándose. Esta carta fue devuelta con la indicación Return to Sender y aparentemente nunca llegó a su destinatario. Un apéndice inquietante apareció entre las páginas del Diario Médico de Tarrant, correspondiente a noviembre de 1899. Una nota apresurada, aparentemente nunca enviada. Visita al Hogar Lyall, 11 de noviembre. Encontré a NML en estado de extrema catatonia, sin respuesta a estímulos aunque con signos vitales estables. JL afirma que ha estado así por 3 días, negándose a comer y beber. Rebeca y los niños muestran signos de angustia aguda. JL, sumamente agitado, hace declaraciones contradictorias sobre la condición de su madre. Afirma que está entre estados y que sigue hablando a través de las paredes. Recomendada hospitalización inmediata, pero fue rechazada. Regresé la mañana del 12 de noviembre y hallé a JL diciendo que su madre falleció durante la noche. Cuerpo ya preparado para el entierro, envuelto en sudario. Se observa un patrón de lividez inusual, pero JL rechazó la autopsia. Emití el certificado basándome en la condición previamente documentada y el testimonio de la familia. Que Dios me perdone si he errado en mi juicio. A partir de aquí, el registro histórico se vuelve escaso y la mayor parte de la información procede de crónicas de periódicos locales y de relatos orales recogidos en los años 1950 entre los habitantes del condado de Taney. Varios ancianos recordaban historias transmitidas por sus padres o abuelos con un tema común: la creencia de que Nora May no murió en la fecha oficial, sino que Joseph la mantuvo en la casa mucho después de que su condición hubiera degenerado más allá del reconocimiento. Martha Jenkins, entrevistada en 1958 a la edad de 87 años, relató una historia contada por su padre, quien en ocasiones entregaba correo a las remotas granjas de esa zona. Según Jenkins, su padre había visitado la propiedad de los Lyall a principios de diciembre de 1899 y quedó impactado por el silencio mortal del lugar. Contó que fue recibido en la puerta por Joseph, quien se veía desaliñado, y se negó a permitirle entrar para entregar un paquete. Lo más inquietante, según el padre de Jenkins, fue que oyó una voz de mujer, agrietada y débil, cantando una canción de cuna infantil en el piso de arriba, a pesar de la insistencia de Joseph en que su madre había fallecido semanas antes. El padre de Jenkins compartió sus preocupaciones con el sheriff Burns al regresar al pueblo, pero sin pruebas claras de un delito, no se tomó ninguna medida. Cuando, 2 semanas más tarde, se difundió la noticia de la desaparición de la familia, el padre de Jenkins le habría dicho al sheriff: lo que sea que había en esa casa ya no era natural. Esta declaración alimentó las primeras interpretaciones sobrenaturales del caso que más tarde pasarían a formar parte del folclore local. Según el testimonio que Frank Whitley ofreció a un historiador local en 1955, su abuelo, Thomas Whitley, efectivamente había hallado la casa vacía de personas, pero observó varios detalles inquietantes que no se incluyeron en el informe del sheriff. Profundas marcas de arañazos en el interior de la puerta del dormitorio de arriba, como si alguien hubiese estado encerrado y hubiese intentado salir a rasguños. Mechones de cabello gris, atrapados en las tablas del piso,
en la parte superior de las escaleras. Un olor penetrante en toda la casa, que describió como carne dejada demasiado tiempo al sol del verano. Lo más significativo, afirmó Frank Whitley, fue que su abuelo descubrió un compartimento oculto bajo el piso de la sala principal, que contenía pequeñas figuras talladas en madera, que representaban a cada miembro de la familia Lyall, incluida una de Nora May, parcialmente quemada y atada con cordel. Frank Whitley también declaró que su abuelo había retirado estos objetos de la propiedad antes de que comenzara la investigación oficial, pues los consideraba cosas impías, y que los enterró en su propia tierra. Frank se negó, o no pudo, revelar el lugar exacto, diciendo únicamente que su abuelo los había escondido en un sitio donde el agua corriera siempre sobre ellos para mantenerlos en silencio. La veracidad de estos relatos posteriores es difícil de establecer, especialmente porque surgieron décadas después de los acontecimientos y podrían haberse visto influidos por el creciente folclore local. Los estudios de tradición oral demuestran que, en comunidades rurales aisladas, las historias suelen incorporar elementos sobrenaturales para explicar sucesos perturbadores o inexplicables, sobre todo cuando la documentación formal es limitada y la narración oral sirve para conservar la memoria histórica. Lo que sí se puede confirmar a través de los registros de propiedad es que la granja de los Lyall permaneció abandonada hasta 1917, cuando fue comprada por James y Mary Thornton, quienes renovaron la estructura y la convirtieron en un albergue de caza durante varios años. Los Thornton, que se habían mudado a los Ozarks desde St. Louis, aparentemente desconocían la historia de la propiedad cuando la adquirieron en una subasta de tierras con impuestos atrasados. Según una entrevista que Mary Thornton concedió al Forsyth Chronicle en 1924, la pareja se enteró de la desaparición de los Lyall solo después de terminar las renovaciones, cuando cazadores locales comenzaron a contarles la historia de la casa. De manera curiosa, los Thornton mantuvieron el dormitorio de Nora May exactamente como se había encontrado, afirmando que servía como una macabra atracción para sus huéspedes. Mary describió cómo conservaron la cama, la colcha y los muebles originales, y promocionaron la habitación como la cámara de la dama desaparecida para los grupos de caza que buscaban un toque de color local junto a sus aventuras al aire libre. Esta comercialización de la tragedia Lyall, aunque desagradable según los estándares modernos, ofrece una confirmación valiosa de que el dormitorio había sido conservado en un inusual estado de preservación tras la desaparición de la familia. Fue durante la propiedad de los Thornton cuando aparecieron los primeros testimonios documentados de fenómenos extraños en la casa. Los huéspedes informaron pasos en el pasillo del piso superior durante la noche, el ruido de mecedoras deslizándose sobre el suelo de madera cuando no había ninguna silla presente, y con mayor frecuencia, la sensación de que alguien se sentaba en el borde de su cama, en la oscuridad. Varios visitantes aseguraron haber visto la hendidura de una forma invisible en el colchón, sobre todo en la habitación que había pertenecido a Nora May. Estos relatos se recopilaron en un libro de visitas que los Thornton mantuvieron, el cual sobrevivió hasta el incendio de 1967 y fue fotografiado en 1965 para los archivos de la Sociedad de Folklore de Missouri. Las entradas, que abarcan de 1918 a 1923, iban desde lo humorístico. La vieja señora Billy me visitó anoche. Ronca peor que mi esposa. Hasta lo inquietante. No puedo explicar lo que ocurrió en la habitación de arriba. No me quedaré otra noche.
Hay cosas que deben dejarse sin perturbar. Los Thornton vendieron la propiedad en 1923, tras un incidente en el que un huésped, Harold Pfizer, de Springfield, Missouri, fue encontrado inconsciente al pie de las escaleras, con conmoción cerebral y múltiples laceraciones. Al recuperar la conciencia, Pfizer afirmó que se había despertado en la noche por la sensación de que alguien se sentaba en su cama, en la famosa habitación de Nora May, y que vio la figura de una anciana de pie en la puerta. Cuando intentó acercarse, dijo que sintió unas manos empujarlo con fuerza en el pecho, lanzándolo escaleras abajo. Los Thornton cerraron el albergue después de este episodio, y la propiedad quedó nuevamente vacante. Los registros médicos del Springfield General Hospital, donde Pfizer fue tratado, señalan que sufrió no solo las lesiones físicas compatibles con una caída, sino también síntomas de intenso terror, como insomnio, y lo que el médico describió como un estado de pánico agudo que persistió mucho más allá del tiempo normal de recuperación. Pfizer, según se informó, se negó a hablar del incidente después de su declaración inicial, y posteriormente se mudó a Colorado, alegando necesitar distancia de Missouri y de todo lo que contiene. Los registros del condado muestran que entre 1923 y 1960, la granja Lyall cambió de propietario al menos 7 veces, sin que ninguno permaneciera más de 18 meses. Los informes de inspección de edificios de ese período destacaban la rápida degradación de la estructura, con un inspector que en 1953 comentó que la casa parece pudrirse desde dentro, a pesar de su sólida construcción exterior. Este mismo informe mencionaba la inusual diferencia de temperatura en el dormitorio del piso superior, que se mantenía entre 10 y 15 grados más frío que el resto de la casa, sin importar la estación ni los esfuerzos de calefacción. Un relato particularmente detallado proviene de la familia Mercer, que compró la propiedad en 1947 con la intención de establecer un lugar de descanso para su familia extensa. Virginia Mercer, entrevistada en un programa de radio local en 1960, describió su breve estancia. Habíamos oído historias, claro, pero no les dimos importancia. Las casas viejas crujen. Las corrientes de aire cierran las puertas. Éramos gente práctica. Nuestra perspectiva cambió después de la primera noche. Comenzó con cosas pequeñas. Objetos que aparecían movidos de su sitio, zonas frías en el pasillo. Nuestra hija menor empezó a hablar de la señora triste que se sentaba en su cama y le acariciaba el cabello por la noche. Suponíamos que solo era producto de la imaginación hasta la noche en que mi esposo y yo vimos con nuestros propios ojos cómo se formaba una hendidura en nuestra cama, como si alguien se sentara. El colchón se hundió justo delante de nosotros, pero no había nadie allí que pudiera causarlo. El incidente final, que provocó su partida tras apenas 5 semanas, ocurrió cuando su hijo adolescente comenzó a caminar dormido cada noche hacia el dormitorio del piso superior. Lo encontrábamos sentado en el borde de la cama de Nora May, aunque nunca lo dijimos en voz alta, mirando fijamente la pared y murmurando. La tercera vez que sucedió, oí 2 voces saliendo de su boca, la de él pidiendo ayuda y debajo la de una mujer mayor que decía: «El niño comprende». Esa misma noche todos los vidrios de la casa, ventanas, espejos, incluso los cristales de los marcos de las fotos, se rajaron con el mismo patrón de telaraña. Nos marchamos a la mañana siguiente y nunca regresamos, ni siquiera para recoger nuestras pertenencias. El relato de los Mercer, aunque impactante, contiene elementos comunes del folclore poltergeist y puede reflejar una narrativa influida por las expectativas culturales sobre casas embrujadas.
más que un informe objetivo. Sin embargo, la coincidencia de ciertos detalles en varios relatos no relacionados, especialmente la sensación de alguien sentado en la cama y el frío persistente en el dormitorio del piso superior, sugiere, como mínimo, una experiencia perceptiva compartida que trasciende la imaginación individual. El último capítulo documentado de la historia de la granja Lyell llegó en marzo de 1967, cuando un incendio de origen indeterminado destruyó gran parte de la estructura original. Para entonces, la propiedad había estado abandonada casi una década, por lo que no hubo heridos. El investigador de incendios Robert Caldwell señaló en su informe que el fuego parecía haber comenzado en el dormitorio del piso superior, el vinculado a Nora May, a pesar de no existir cableado eléctrico ni otra fuente obvia de ignición en esa zona. Más curioso aún fue que aunque la mayor parte de la casa quedó gravemente dañada, el armazón y el cabecero de la cama de esa habitación permanecieron casi intactos, erguidos de manera inquietante entre las ruinas carbonizadas. El informe de Caldwell, presentado al jefe de bomberos del condado el 17 de marzo de 1967, incluía varias fotografías que parecen confirmar este patrón anómalo del fuego. Las imágenes muestran una estructura reducida en su mayoría a cenizas y madera ennegrecida, excepto por el armazón metálico y el cabecero de madera, que exhibían mínimas marcas de quemaduras, a pesar de encontrarse en el punto de origen del fuego. Caldwell, investigador de incendios con 27 años de experiencia, indicó que no podía ofrecer una explicación compatible con el comportamiento conocido del fuego para este fenómeno. Una muestra del cabecero fue enviada al laboratorio estatal para su análisis. Los resultados no revelaron nada inusual en la madera, sin productos ignífugos ni tratamientos que justificaran su resistencia. El informe del laboratorio, fechado el 3 de abril de 1967, concluyó únicamente que la muestra mostraba significativamente menos daño térmico de lo esperado, dada su supuesta proximidad al punto de origen del incendio. Tras el fuego, los restos de la estructura fueron demolidos y la propiedad fue finalmente incorporada al actual Bosque Nacional Mark Twain. Hoy no queda rastro físico visible de la granja Lyell, aunque excursionistas reportan ocasionalmente un claro en el que nada parece crecer, aproximadamente en el lugar donde se habría erigido la casa. Los guardabosques han señalado este fenómeno en sus informes, atribuyéndolo posiblemente a contaminación del suelo provocada por el incendio, o quizás a que la antigua base de piedra caliza alteró el pH del terreno en esa zona específica. El destino de la familia Lyell sigue siendo uno de los misterios perdurables de la historia de los Ozarks. No existen registros de defunción de Joseph, Rebecca, ni de los 3 niños. Tampoco hay indicios de que se trasladaran a otra comunidad. Los registros escolares, eclesiásticos y censales de los condados vecinos no muestran ninguna pista de la familia después de diciembre de 1899. Simplemente desaparecieron, dejando una casa llena de los objetos cotidianos de la vida diaria y una serie de preguntas sin respuesta sobre lo que realmente sucedió en aquellos últimos días de 1899. La teoría más convincente, basada en las pruebas que han sobrevivido, sugiere que Nora May Lyell pudo haber padecido lo que hoy se reconocería como un tipo de demencia, posiblemente agravada por otra enfermedad neurológica. Su deterioro mental parece haber afectado profundamente a su hijo Joseph, ya sea por el estrés de cuidar de ella o por una vulnerabilidad genética compartida. El patrón de creciente aislamiento, paranoia y conducta errática
documentado en las notas privadas del sheriff, coincide con lo que hoy entendemos como agotamiento del cuidador y el riesgo de tragedias cuando las familias enfrentan solas estos desafíos. Las observaciones del Dr. William Tarrant, documentadas en su correspondencia con el Dr. Winship, describen síntomas compatibles con varias enfermedades neurodegenerativas, entre ellas lo que hoy se conoce como demencia con cuerpos de Lewy, famosa por provocar alucinaciones vívidas y paranoia, junto con el deterioro cognitivo. La mención de Tarrant sobre Joseph, desarrollando síntomas similares, plantea la posibilidad de una crisis psicótica inducida por el estrés, o quizás una predisposición genética a la enfermedad mental manifestándose bajo una presión extrema. El aislamiento de la granja agravaría estos problemas. En invierno, la nieve bloqueaba los ya de por sí malos caminos, de modo que la familia podía pasar semanas sin contacto con vecinos o gente del pueblo. En 1899, no había líneas telefónicas que llegaran a un lugar tan remoto, ni parientes cercanos que pudieran ofrecer ayuda o relevo. Joseph, ya afectado por las secuelas de una grave lesión en la cabeza, enfrentaba la abrumadora responsabilidad de cuidar a una madre anciana con deterioro mental, mientras sostenía a su joven familia, que incluía un bebé. ¿Pudo Joseph Lyell llegar a un punto de quiebre en aquellos fríos días de diciembre? ¿Pudo actuar contra su familia de una manera que después no pudo soportar? La compra de sudarios y lejía días antes de la desaparición ciertamente sugiere algún tipo de premeditación. Sin embargo, el desayuno a medio comer y la apariencia de normalidad en la casa contradicen la idea de un simple caso de aniquilación familiar. Algo más complejo, más intrincado psicológicamente, parece haberse desarrollado dentro de esas paredes de madera. En 1964, la antropóloga Dra. Eleanor Simons propuso lo que llamó la teoría de la preservación, basada en su revisión de los documentos disponibles y de casos históricos similares. Simons sugirió que Joseph Lyell pudo haber sido incapaz de aceptar la muerte de su madre, lo que lo llevó a mantener la ficción de que seguía viva, incluso exhumando su cuerpo y devolviéndolo a la casa. Esta ruptura psicológica, combinada con el invierno aislante de los Ozarks y las presiones de cuidar a una familia joven, pudo haber creado las condiciones para una desconexión catastrófica de la realidad. Según esta hipótesis, la tumba vacía, las entradas del diario fechadas después de la muerte oficial de Nora May y el dormitorio mantenido con esmero, apuntarían al desesperado intento de Joseph por negar la realidad de su pérdida. En este escenario, la desaparición de la familia podría representar un trágico final a manos de Joseph, o un intento de huida con los restos de su madre, al darse cuenta de que otros empezaban a sospechar. Lo que vemos en el caso Lyell, escribió Simons en su análisis publicado en el Journal of American Folklore, es un patrón coherente con una respuesta patológica al duelo, complicada por el aislamiento y una fragilidad mental preexistente. El mantenimiento del espacio vital del difunto, la interacción continua con él, como si aún viviera, y la eventual incorporación de su supuesta presencia a la realidad del sobreviviente, son respuestas documentadas a una pérdida traumática, en especial en individuos predispuestos a la inestabilidad mental. Simons trazó paralelos con otros casos documentados en la América rural, incluidos la familia Bender de Kansas y la familia Spector de Vermont, en los que el duelo y el aislamiento combinaron para crear condiciones de comportamiento delirante que terminaron en violencia. Señaló que las presiones adicionales del invierno
Las dificultades económicas y el cuidado de niños pequeños habrían creado una tormenta perfecta de tensiones sobre el frágil estado mental de Joseph. Esta teoría ganó cierto respaldo en 1968, cuando un equipo de estudios geológicos que trabajaba cerca de Millers Creek descubrió varias depresiones en la tierra, a unos 3 kilómetros de la antigua propiedad Lyell. Una excavación limitada reveló madera descompuesta compatible con ataúdes rudimentarios, aunque no se hallaron restos humanos. El lugar nunca fue investigado a fondo, pues se determinó que caía dentro de propiedad privada, y el dueño negó más acceso. Si estas posibles fosas tenían alguna relación con la familia Lyell, sigue siendo especulativo. Las notas de campo del equipo, conservadas en los archivos del Departamento de Recursos Naturales de Missouri, describían 5 depresiones distintas dispuestas en un círculo irregular, dentro de un pequeño claro. Las muestras de suelo revelaron niveles elevados de calcio y fósforo, compatibles con materia orgánica en descomposición, aunque no se identificaron restos humanos definitivos en las limitadas muestras recogidas antes de que la investigación se detuviera. El jefe del equipo, el geólogo Dr. Howard Richards, anotó en su informe que las depresiones parecían colocadas deliberadamente y de tamaño relativamente uniforme, lo que sugiere actividad humana intencional, más que formaciones geológicas naturales. A comienzos de la década de 1970, surgió una teoría alternativa, planteada por el psicólogo forense, Dr. Richard Cravens, especialista en análisis de crímenes históricos. Tras revisar la documentación disponible, Cravens propuso lo que llamó la hipótesis del contagio. La idea de que la degeneración mental de Nora May desencadenó una forma de psicosis compartida dentro de la familia aislada, con Joseph como principal intermediario. En los sistemas familiares muy estrechos, especialmente aquellos en aislamiento geográfico y social, a veces observamos un fenómeno en el que la delusión se propaga de un miembro a otros, escribió Cravens en su análisis. El caso Lyell presenta varios indicadores coherentes con este patrón. La adopción creciente por parte de Joseph de la cosmovisión paranoide de su madre, los cambios de conducta reportados en los niños, el retiro de la familia de la vida comunitaria y la creación de elaborados rituales compartidos, como el mantenimiento del dormitorio de Nora May después de su supuesta muerte. Según Cravens, es posible que la familia no se haya topado con la violencia en absoluto, sino que emprendiera lo que percibía como un viaje o una transición necesarios basados en su delirio compartido, quizá creyendo que eran perseguidos por amenazas innominadas o que debían encontrar un lugar específico para algún propósito ritual. Esto explicaría el desayuno abandonado, las puertas sin cerrar y los objetos personales dejados atrás, ya que la familia pudo haber partido en un estado de urgencia delirante, priorizando la huida sobre la practicidad. La mayor tragedia del caso Lyell, concluyó Cravens, puede ser que una intervención sencilla, tratamiento médico para Nora May, servicios de apoyo para la familia o incluso contacto social regular, quizá habría evitado la cascada de deterioro mental que parece haberlos consumido. Su aislamiento no fue solo geográfico, sino sistémico, un fallo de apoyo comunitario e institucional que dejó a una familia vulnerable afrontando el deterioro mental sin recursos ni asistencia. Quizás el aspecto más inquietante del caso Lyell no sea lo que sabemos, sino lo que permanece oculto. La desaparición del investigador E.M.T.T. Holloway justo cuando decía haber hecho un descubrimiento significativo.
las páginas faltantes del diario del sheriff Burns, precisamente las que cubrían el período del 15 al 20 de diciembre de 1899, el incendio que destruyó la mayor parte de las pruebas físicas casi 70 años después de los hechos. Estas lagunas en el registro histórico invitan a la especulación a la vez que frustran cualquier intento de construir una narrativa definitiva. Lo que nos queda es un mosaico de verdades parciales, testimonios contemporáneos de fiabilidad variable, y la realidad de toda una familia que salió del registro histórico en un día de invierno de 1899. La memoria cultural del caso persiste en el folclore local, con historias de la presencia espectral de Nora May, aún confinada en aquella habitación del piso superior, vigilando, escuchando a través de las paredes, hasta convertirse en elemento estándar de las historias de fantasmas de los Ozarks. El psicólogo, Dr. Martin Reeves, que estudió el caso a inicios de la década de 1960 como parte de un examen más amplio de las dinámicas familiares en ámbitos rurales aislados, ofreció quizá la valoración más pragmática. El caso Lyall representa las trágicas consecuencias de la enfermedad mental, no tratada en una época en la que carecíamos incluso del lenguaje para identificarla adecuadamente, y menos aún para tratarla con eficacia. La posterior mitificación de estos hechos habla de nuestra necesidad humana de externalizar y contener nuestros miedos al deterioro mental. Es más fácil imaginar a un fantasma que acecha un dormitorio que enfrentar la realidad de que nuestra propia mente puede traicionarnos, de que podríamos volvernos irreconocibles para nosotros mismos y para quienes amamos. Esta perspectiva puede explicar por qué la imagen de Nora May Lyall, una mujer que tal vez murió semanas antes de la desaparición de su familia, cuya tumba se halló vacía, cuyo dormitorio permaneció preservado como si aguardara su regreso, ha perdurado más de un siglo en la conciencia cultural de los Ozarks. No representa solo un misterio histórico, sino una manifestación de nuestras ansiedades colectivas acerca del envejecimiento, el declive mental y la fragilidad de los lazos familiares. Las dimensiones psicológicas del caso se extienden más allá de la familia Lyall para abarcar la respuesta de la comunidad, tanto en su momento como en las décadas posteriores. La reticencia de las autoridades a investigar plenamente las contradicciones del registro oficial, la tendencia de los dueños posteriores a mantener el dormitorio de Nora May en su estado original, pese a los disturbios reportados, el folclore persistente que transformó una probable tragedia familiar en una narrativa sobrenatural. Estos elementos revelan tanto sobre los procesos psicológicos colectivos como sobre los sucesos concretos de 1899. La doctora Elaine Morton, antropóloga cultural, que realizó una extensa investigación sobre el folclore de los Ozarks en los años 80, observó que el caso Lyall ejemplifica cómo las comunidades procesan tragedias incomprensibles cuando se enfrentan a eventos que violan nuestra idea de cómo deben funcionar las familias, especialmente en comunidades rurales cohesionadas con valores fuertes sobre la preservación familiar. A menudo recurremos a explicaciones sobrenaturales. La historia de fantasmas se convierte en un contenedor de lo impensable, permitiendo reconocer la tragedia a la vez que se la distancia de sus orígenes humanos. En los años posteriores al incendio de la granja, los residentes locales reportaron fenómenos extraños en los alrededores de la antigua propiedad Lyall. Los senderistas describían la sensación de ser seguidos a lo largo del viejo Millers Creek Road. Cazadores informaron oír la voz de una mujer cantando suavemente entre los árboles al anochecer.
varias personas afirmaron haberse topado con una anciana vestida a la antigua en los senderos del bosque, que pedía indicaciones hacia una casa que ya no existía antes de desvanecerse al acercarse. El guardabosques Michael Collins, que trabajó en el Bosque Nacional Mark Twain de 1972 a 1998, documentó varios de estos reportes en sus registros oficiales. Manteniendo un escepticismo profesional, Collins destacó la consistencia de los relatos entre observadores distintos sin conexión aparente. En una entrevista de 1985 con un periódico local, afirmó: «No creo en fantasmas, pero he caminado por esa sección del bosque al anochecer y hay algo diferente en ella. Una quietud que no se siente natural. Los animales evitan el claro donde se alzaba la casa. Hasta los pájaros enmudecen cuando te acercas». Estos relatos, si bien interesantes desde la perspectiva del folclore, carecen de evidencia verificable y siguen el patrón familiar de las historias regionales de fantasmas. Nos dicen más sobre cómo las comunidades procesan hechos traumáticos que sobre lo que realmente le sucedió a la familia Lyall en aquellos días finales de 1899. Lo que sí atestigua el registro documental es que el 17 de diciembre de 1899, una familia desapareció de su hogar sin explicación obvia, que la madre anciana de ese hogar había sido declarada oficialmente muerta semanas antes, aunque evidencias sugerían que seguía presente de algún modo, que el patriarca mostraba señales crecientes de angustia mental en los meses previos, y que el lugar físico desarrolló una reputación de fenómenos inusuales que persistieron durante décadas. En 1969, la última persona conocida con una conexión directa con el caso, Margaret Wilson, colega del desaparecido investigador Emmett Holloway, concedió una entrevista al Springfield News Leader en la que reveló que Holloway la había llamado la noche anterior a su desaparición con una petición específica: revisar los registros de matrimonio del condado para encontrar alguna relación entre el Dr. William Tarrant y la familia Lyall. Wilson afirmó haber cumplido la solicitud y descubierto que Rebecca Lyall, de soltera Rebecca Tarrant, era en realidad la hermana menor del médico que firmó el certificado de defunción de Nora May. Esta conexión, antes no documentada, añade otra capa al caso. ¿Estuvo el Dr. Tarrant implicado en encubrir las circunstancias de la desaparición de la familia de su hermana? ¿Le permitieron sus credenciales profesionales crear un registro de defunción falso para Nora May? Y si así fue, ¿qué estaba ayudando a ocultar? Wilson declaró en la entrevista que compartió esta información con las autoridades que investigaban la desaparición de Holloway, pero que no se tomó ninguna medida. Había pasado demasiado tiempo, dijeron. Ya no quedaba a quien acusar, ni a quien salvar. Expresó su convicción de que hay secretos que estas colinas mantienen enterrados y preguntas que no estaban destinadas a responderse. Murió 3 meses después de la entrevista, llevándose a la tumba cualquier otro dato que pudiera haber tenido. Un último y tentador indicio surgió en 1985, cuando un proyecto de construcción en Forsyth descubrió una caja metálica sellada bajo el antiguo emplazamiento del consultorio del Dr. Tarrant. La caja contenía un solo objeto: un pequeño diario encuadernado en cuero, sin nombre. El diario contenía solo 3 entradas, fechadas el 18, 19 y 20 de diciembre de 1899. Los días inmediatamente posteriores a la desaparición de la familia Lyall. La caligrafía nunca ha sido identificada de manera concluyente, aunque los expertos en grafología que examinaron el documento señalaron similitudes con muestras de la escritura del Dr. Tarrant. Las entradas son crípticas y fragmentarias, aparentemente escritas con prisa.
Dixprison 18. 1899. Dios perdóneme por lo que he hecho. Los gritos no cesaban. Cotat, fuera de sí. Los niños. Dios mío, los niños. No tuve más opción que ayudar. Lo hecho no puede deshacerse. The Queen 19, 1899. Volví al lugar. Toda evidencia eliminada. Según lo acordado, el sheriff B asegurará que no haya más investigación. La historia será abandono. Nadie debe saber qué había en esa habitación, en qué se convirtió, lo que él hizo para mantenerla allí. Dicker 20, 1899. Arreglos finales completados. 5 sin marcar, como se prometió. La cama permanece. Nunca debe moverse. Hay cosas que, una vez iniciadas, no pueden detenerse simplemente destruyendo el recipiente. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. El diario fue transferido a los archivos de la Sociedad Histórica del Estado de Missouri, donde permanece hasta hoy. Los intentos de autenticarlo han producido resultados inconclusos. Algunos expertos sugieren que podría ser una falsificación posterior, creada para aprovechar el interés persistente en el caso Lyall. Otros, sin embargo, señalan que el papel, la tinta y la encuadernación coinciden con materiales disponibles a finales del siglo XIX, y que ciertos detalles mencionados en las entradas no se conocían públicamente cuando se halló el diario. El caso Lyall sigue oficialmente sin resolverse. La desaparición de la familia figura en los registros del condado como un caso de personas desaparecidas, nunca cerrado formalmente, pero ya sin investigación activa. La verdad de lo ocurrido en aquella remota granja de los Ozarks en el invierno de 1899 quizá nunca se conozca plenamente. Lo que perdura es la imagen de esa cama perfectamente hecha en el dormitorio del piso superior, esperando a un ocupante que tal vez ya estaba muerto cuando la familia desapareció. La hendidura en la colcha, como si alguien o algo acabara de levantarse. Los arañazos en el interior de la puerta. El diario con su última entrada ominosa. El silencio que sube desde la planta baja crece más fuerte cada noche. Temo lo que traerá la mañana. Quizás sea apropiado que un caso tan marcado por la ausencia, una casa vacía, una tumba vacía, una familia borrada de los registros, permanezca incompleto en su resolución. Los espacios entre lo que sabemos se llenan de nuestros propios temores e interpretaciones. Del mismo modo que Joseph Lyall pudo haber llenado el vacío dejado por la muerte de su madre, con una desesperada invención de vida continua. El historiador local, Daniel Murphy, escribiendo en una colección de folclore de los Ozarks de 1972, observó: la granja Lyall permaneció en pie casi 70 años después de que la familia desapareciera, y en ese tiempo absorbió los miedos y fascinaciones de generaciones. Cada visitante aportó sus propias ideas preconcebidas, cada propietario posterior sus propias experiencias. Lo que permanece constante es el dormitorio, siempre preservado, siempre el más frío, siempre el punto focal de fenómenos inexplicables. Si Nora May Lyall acecha algo, quizá no sea el espacio físico en absoluto, sino nuestra imaginación colectiva, nuestro temor a ser olvidados, o peor, a ser recordados de manera equivocada. Al concluir este examen de uno de los misterios más perdurables de los Ozarks, nos quedamos con más preguntas que respuestas. La documentación nos da destellos de una familia en crisis, de una comunidad que observó pero no intervino, y del devastador potencial del aislamiento y la enfermedad mental no tratada. Más allá de eso, solo tenemos el folclore, las historias de fantasmas y la imagen persistente de una cama vacía que, según quienes la vieron, nunca parecía del todo desocupada. Para quienes se inclinan por explicaciones sobrenaturales, el caso Lyall ofrece abundante material: apariciones espectrales,
fríos, inexplicables, la sensación de ser observado o seguido. Para quienes buscan una comprensión racional, el contexto histórico aporta un marco de aislamiento rural, conocimiento médico limitado y el impacto devastador del deterioro mental en los sistemas familiares. Quizá ambas perspectivas contengan elementos de verdad. Quizá los aspectos más inquietantes del caso Lyle no sean los fenómenos reportados, sino la tragedia humana en su núcleo. Un hijo incapaz de aceptar la muerte de su madre. Una familia sin acceso a apoyos que pudieran haber prevenido el desastre. Y una comunidad que transformó su desaparición en folclore en lugar de enfrentar las realidades más mundanas, pero no menos devastadoras, de la enfermedad mental y la violencia familiar. El terreno, donde una vez se alzó la granja Lyle, está hoy cubierto de vegetación, indistinguible del bosque circundante, salvo por algún fragmento ocasional de piedra de cimiento o clavo oxidado que asoma entre las hojas caídas. La naturaleza ha reclamado lo que los humanos abandonaron. Sin embargo, la historia persiste, transmitida de generación en generación, evolucionando en cada narración. De este modo, quizá Nora May Lyle siga acechando esa cama, esa habitación, esa casa, no como un espectro, sino como una narración que se niega a descansar. Una historia que continúa inquietándonos porque refleja nuestras propias vulnerabilidades. Al aislamiento, al duelo, a la fragilidad de la mente y a las consecuencias devastadoras, cuando esas fuerzas convergen sin intervención ni apoyo, mientras el sol se pone sobre las colinas de los Ozarks, proyectando largas sombras a través de los árboles que ahora crecen, donde la familia Lyle vivió su tranquila y finalmente trágica vida. Recordamos que algunos misterios nunca se resuelven del todo. Algunos relatos jamás alcanzan una conclusión satisfactoria. Y a veces, la presencia más inquietante no es un fantasma, sino el incómodo reconocimiento de lo fácil que cualquier familia puede resbalar por las grietas de la sociedad, dejando solo fragmentos para que las generaciones futuras los recompongan y contemplen. La cama en la que supuestamente murió Nora May Lyle, o quizá no murió cuando los registros dicen, ya no existe. La casa que la albergaba hace tiempo que fue reducida a cenizas y memoria. Sin embargo, en la imaginación cultural de los Ozarks, esa cama permanece perpetuamente tendida, con las esquinas dobladas con precisión militar y una sola hendidura en el centro de la colcha, como si alguien acabara de levantarse y pudiera volver en cualquier momento. Y quizás esa sea la verdadera presencia fantasmal, no una manifestación espectral de una mujer fallecida, sino la persistente ausencia de respuestas, el vacío donde debería haber resolución, y nuestra tendencia humana a llenar ese vacío con nuestros miedos más profundos. En ese sentido, todos participamos en mantener viva la memoria de Nora May Lyle, asegurando que continúe acechando no solo una cama hace tiempo destruida, sino la conciencia colectiva de todos los que se encuentran con su historia.